Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de una escena que ha dejado a todos con el corazón en un puño. Bar Baktas abrió la puerta de su casa, pero Yağmur Yüksel no entró. Lo que ocurrió en esos minutos frente a la puerta cambió por completo la historia entre ellos. Todo comenzó una tarde fría en Estambul. Los medios captaron a Yağmur Yüksel llegando al edificio donde vive Bar Baktas. Vestía un abrigo largo, el rostro cubierto con una bufanda y una mirada que reflejaba mezcla de miedo y esperanza. Tocó la puerta. Al cabo de unos segundos, Bar apareció, sorprendido, sin saber qué decir. Yağmur, ¿qué haces aquí?, fueron sus primeras palabras. Ella respondió con voz temblorosa, no vengo a discutir, solo necesitaba verte. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que hasta el viento se había detenido. Fuentes cercanas aseguran que ambos llevaban semanas sin hablar, tras una fuerte discusión que los separó en uno de los momentos más complicados de su relación. Sin embargo, esa noche algo los empujó a encontrarse de nuevo. Los testigos cuentan que Bar la invitó a pasar, abriendo la puerta con un gesto suave. Pero Yağmur no cruzó el umbral. Se quedó inmóvil, mirando el interior de la casa que alguna vez compartieron. En sus ojos se reflejaba el peso de los recuerdos. A veces uno no está listo para volver a entrar en los lugares donde fue feliz, habría dicho más tarde a una amiga cercana. Bar, visiblemente afectado, dio un paso hacia ella. No tienes que quedarte afuera, Yağmur. Esta sigue siendo tu casa, le dijo. Pero ella solo sonrió con tristeza. No, Bar. Ya no lo es. Pero necesitaba verte abrir esa puerta una vez más. Durante largos minutos, permanecieron frente a frente. Ninguno encontraba las palabras adecuadas. Solo el sonido distante de la lluvia llenaba el silencio. Los vecinos aseguran que la joven permaneció de pie frente al edificio por casi 20 minutos después de que Bar cerró la puerta. Algunos afirman haberla visto llorar, otros dicen que simplemente miraba al cielo, como buscando una señal. Fuentes del entorno de Bar comentan que esa noche el actor no pudo dormir. La puerta se quedó entreabierta durante horas, dijo uno de sus allegados, insinuando que el encuentro lo dejó completamente descolocado. En las redes, los fans no tardaron en reaccionar, fue como una escena de sus propias series, llena de dolor y amor contenido, escribió una seguidora. Días después, Bar compartió una frase en sus redes que encendió las especulaciones: hay puertas que se abren no para entrar, sino para despedirse con dignidad. Yağmur, por su parte, publicó una historia con una canción melancólica de fondo y un texto breve: a veces esperar afuera también es una forma de amar. El encuentro frente a esa puerta se convirtió en el tema más comentado de la semana. Los medios comenzaron a reconstruir cada detalle, cada mirada, cada gesto que pudiera explicar lo que en realidad pasó entre ellos. Algunos decían que fue un intento de reconciliación, otros aseguraban que se trataba de una despedida definitiva. Pero nadie quedó indiferente ante la intensidad emocional que rodeó ese momento. Una fuente cercana a la producción de la última serie de Bar reveló que el actor llegó al set al día siguiente visiblemente afectado. No hablaba mucho, se notaba distraído. En una de las escenas tuvo que repetir varias veces una toma en la que debía mirar a su compañera de reparto. Al final, suspiró y dijo, no es ella. Todos entendimos a quién se refería. Mientras tanto, Yağmur decidió alejarse de los focos por unos días. Canceló una sesión de fotos y se refugió en casa de una amiga en la costa. Necesitaba silencio, comentó esa amiga en una entrevista. Esa noche frente a la puerta fue más dura de lo que cualquiera imagina. Ella fue con la intención de cerrar una herida, pero volvió con otra más profunda. En redes sociales, los fanáticos comenzaron a enviar mensajes de apoyo a ambos. Algunos pedían una segunda oportunidad para la pareja, mientras otros sugerían que era momento de seguir caminos distintos.
A veces el amor no muere, solo aprende a vivir en silencio, escribió una usuaria que recibió miles de likes, reflejando el sentimiento colectivo. Días después, un video filtrado volvió a sacudir las redes, se veía a Bar caminando solo por el mismo barrio donde Yamur vivía antes. Se detuvo frente a una floristería, compró una rosa blanca y la dejó sobre un banco. Las cámaras captaron el gesto, y los comentarios se multiplicaron. Era el banco donde solían sentarse juntos, comentó un seguidor. Él no está listo para dejarla ir. Esa misma noche, en una historia efímera, Yamur escribió una frase que parecía una respuesta directa: no todas las puertas deben cerrarse con llave. Algunas solo necesitan tiempo. Los fans comenzaron a especular sobre una posible comunicación secreta entre ellos. Incluso algunos medios sugirieron que la actriz habría recibido una llamada de Bar tras esa publicación. Según una fuente cercana al actor, la conversación telefónica fue breve pero intensa. Él solo le dijo: no sé cómo hacerlo bien, pero sigo aquí. Ella respondió: yo también, pero desde lejos, punto. Desde entonces, ninguno de los dos ha vuelto a pronunciarse directamente sobre el tema, pero sus publicaciones parecen mantener un diálogo silencioso lleno de nostalgia. Los programas de entretenimiento comenzaron a hablar de la puerta que no se cerró, convirtiéndola en símbolo de un amor que aún late. Algunos expertos en lenguaje corporal analizaron las imágenes del encuentro y coincidieron en algo: la manera en que Bar la miró al abrir la puerta no era de alguien que había superado el pasado. Sus hombros tensos, la respiración contenida, la voz que tiembla, todo en él decía que todavía la amaba, comentó una psicóloga invitada a un programa nocturno. Por su parte, Yamur fue vista días más tarde caminando por la orilla del Bósforo, sola, con auriculares puestos. Un fotógrafo que la siguió comentó que escuchaba una canción que hablaba de segundas oportunidades. La repetía una y otra vez, dijo el reportero. Su mirada perdida parecía decir que el adiós todavía no había sido definitivo. A medida que pasaban las semanas, el público comenzó a notar un cambio en la actitud de ambos. Bar empezó a publicar mensajes más optimistas, hablando de renacer y aprender del dolor. En una entrevista reciente, sin mencionar nombres, declaró: a veces, las puertas que no cruzamos nos enseñan más que las que se abren fácilmente. Los fans interpretaron esas palabras como una referencia directa a Yamur. Ella, en cambio, publicó una fotografía desde un balcón con vista a la ciudad, acompañada por una simple frase: desde aquí, todo se ve más claro. Los comentarios se llenaron de corazones y mensajes de esperanza, convencidos de que, aunque el tiempo los separara, el destino aún podría reunirlos. La historia entre Bar Baktas y Yamur Yüksel, marcada por silencios, miradas y frases que se convierten en titulares, sigue generando emoción entre quienes creen que algunos amores, incluso después de romperse, siguen respirando a través de los recuerdos. Y quizás, algún día, esa puerta vuelva a abrirse, pero esta vez, para quedarse abierta. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir descubriendo todos los detalles de esta relación llena de emociones, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo las noticias más apasionantes del mundo de las celebridades turcas.